24 horas Central. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la revisión de las noticias en 24 horas Central. Comenzamos con la siguiente información. Bomberos de Valparaíso fueron atacados con disparos mientras atendían un incendio que, según se investiga, lo habría iniciado el propio dueño de casa en medio de un caso de violencia intrafamiliar. El hombre fue abatido tras enfrentarse a tiros con carabineros. Una gran columna de humo negro encendió las alarmas de bomberos en Valparaíso. La 9ª compañía fue el primer carro en dirigirse al incendio ubicado en calle Ferrari del Cerro, Florida. Sin embargo, esta no sería una emergencia como tantas otras. Al llegar, fueron recibidos a punta de disparos por el dueño de la casa incendiada. Ingresa personal de bomberos a comenzar las labores de extinción y se escuchan, al poco rato se escucha un par de disparos. Yo ordené que el personal se replegara hacia los carros. Una vez que Carabineros lograra controlar la situación, íbamos a proceder con el trabajo de extinción del incendio. Según peritajes, el pistolero no quería que apagaran el fuego, ya que su intención era quemar la vivienda, luego de discutir con su pareja, quien logró escapar con vida. Desde temprano, vecinas debieron soportar que el individuo disparara en varias ocasiones al aire, inclusive con niños cerca. Él empezó como a las 10, entre las 10 y las 12 de la mañana a tirar balazos aquí mismo dentro de su casa, a romper cosas, a gritar. Carabineros, en un intento por resguardar la integridad física de quienes viven en el lugar y de quienes intentaban apagar las intensas llamas, realizaron disparos en contra del agresor, que se parapetó al interior de su casa envuelta en fuego. Carabineros procede a repeler el ataque, logrando lesionar a esta persona, a quien rápidamente se le solicitó apoyo de SAMU, quienes posteriormente constataron lamentablemente su fallecimiento. Y a pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, poco se pudo hacer. Por el contrario, vecinos, bomberos y carabineros resultaron ilesos en una jornada que pudo terminar mucho peor. Y a 7 años de cárcel fue sentenciado el coronel en retiro de Carabineros Marco Treuer como autor del disparo que causó la muerte al joven mapuche Alex Lemun, hecho ocurrido en 2002 en la Araucanía. Se condena a Marco Aurelio Treuer Heisen, ya individualizado, a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo. Este es el abrazo que quedará en la memoria de los padres de Alex Lemun, comunero mapuche que falleció hace casi 20 años de un disparo percutado por el entonces mayor de Carabineros, Marco Treuer. El oficial en retiro fue sentenciado a 7 años de presidio y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 20 años esperando justicia a esta altura. 20 años muerto mi hijo ya a esta altura. Un dolor grande hacia la familia de nosotros. Hay harta familia detrás de Ale. Por lo menos yo en la noche yo no dormía. Y ahora ya yo voy a estar tranquila pensando que el asesino quedó tras la reja. La Fiscalía pedía 10 años de presidio, pero solo le fueron dictados 7. Eso sí, será una pena efectiva, es decir, sin beneficios. Esto luego de desarrollarse un segundo juicio oral en virtud de un recurso de nulidad presentado por la Fiscalía en un primer juicio, donde se reclamó la baja entidad de la sanción penal que se le había otorgado en el juicio anterior. Uno de los casos más emblemáticos de la región, ocurrido en 2002 durante la ocupación de un fundo en Angol. Según la investigación, Treuer cambió la carga de su escopeta y recurrió a munición de plomo. El caso había sido sobreseído por la justicia militar, pero la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó un nuevo proceso tras acoger los recursos presentados por organismos de derechos humanos. Si bien la sentencia fue a 7 años de cárcel, serán casi 4 los que el ex oficial de Carabineros deberá estar privado de libertad. Eso porque a la totalidad de la pena se le resta el tiempo que estuvo con medidas cautelares. Creemos que 7 años es, si bien no es la pena que solicitamos, es proporcional ya al hecho, o por lo menos más proporcional que los 3 años que había dictado el Tribunal Oral de lo Penal Angol en la sala anterior. Es un caso concreto en el cual tiene mucha validez la tramitación en sedes internacionales, lo cual de manera también concreta da una representación de cuál es el valor de los tratados internacionales de derechos humanos que se encuentran vigentes en Chile.
Por el momento, la Fiscalía y la parte querellante solicitan que se cambie la medida cautelar de arresto domiciliario total por la prisión preventiva, mientras se defina a qué centro penitenciario deberá ingresar el imputado. Y en la política, el presidente de la República hizo un llamado a la unidad del oficialismo, asegurando que nadie se salva por sí solo. El llamado fue acogido por los partidos y llega a solo horas del cónclave que va a reunir al gobierno con las colectividades en Cerro Castillo. A nuestros partidos amigos, a nuestros partidos con los cuales estamos caminando un camino conjunto. Camino a ratos complejo, con diferencias y roces que el presidente de la República pidió dejar de lado. Llamado a la unidad del oficialismo, apruebo dignidad y socialismo democrático a menos de 24 horas del cónclave que busca reencontrar a las llamadas dos almas del gobierno. Y como bien nos decían desde el Partido Socialista, hace no tanto tiempo, acá nadie puede creer que se va a salvar por separado. Y por lo tanto la unidad de las fuerzas políticas que hoy día componen el gobierno es fundamental para poder seguir adelante. Muchas gracias por estar acá, son realmente importantes en este proceso. Hoy día acá nadie se salva por sí solo, nos necesitamos unir. La invitación la hizo desde su partido, Convergencia Social. La ceremonia que pone el diputado Diego Ibáñez como presidente de la colectividad fue la instancia elegida por el mandatario para el llamado que el oficialismo recogió pensando en las reformas que el gobierno busca impulsar. Una matriz joven que debe aprender de otras experiencias, de sus errores y de sus certezas, de sus victorias. Y el llamado del presidente es claro a la unidad. Todos tenemos que estar unidos tras el mismo objetivo, que es transformar nuestro país en un país más justo, más solidario, donde exista menos desigualdad. Una alianza con mayor unidad, con mayor organicidad, que signifique que tengamos que reunirnos y concluir cosas en conjunto. La coordinación del gobierno por un mismo objetivo debería mantenerse más allá del comité político de los días lunes, el llamado a la unidad que el oficialismo extiende también hacia la otra vereda. Se requiere actitud constructiva, no solo de todos los sectores del oficialismo, creo que también se requiere de un diálogo con la oposición, porque finalmente todos debemos contribuir a que al país le vaya mejor. Las coaliciones de gobierno están intentando desde hace ya un largo tiempo que se pongan de acuerdo entre sí. Y si no se ponen de acuerdo es principalmente porque el Partido Comunista y parte de Apruebo Dignidad tienen absolutamente inmóvil al gobierno. No solamente unidad en el oficialismo, sino que unidad en el Parlamento para poder trabajar de una vez por todas en las necesidades de las personas. Los partidos de gobierno reconocen que el cónclave oficialista de este domingo será un momento clave de reflexión, pero también una instancia que servirá para aunar objetivos tal como pidió el presidente de la República, unidad de las dos coaliciones de gobierno. Y quedan pocas horas para el término de una nueva versión de la Teletón. Una vez más, millones de chilenas y chilenos se han reunido en torno a la misma causa, la solidaridad. Más de 20 horas de una transmisión maratónica que ha tenido emoción, risas, pero por sobre todo esperanza. Los esperamos, los necesitamos para vivir una gran jornada de solidaridad, para que al final todos al unísono podamos gritar: ¡vamos! ¡Vamos, chilenos! La sonrisa de los niños ha hecho posible un enorme movimiento solidario por más de 4 décadas. Así se dio inicio a la versión número 44 de la Teletón. Unidos, somos un mejor país. La historia del joven tiktoker Joseph Rivas fue la primera de la noche. Hola, aquí el chico eléctrico. Tuve una inflamación, me cayó en el ojo cerebral. Voy a ser sincero, yo no quería entrar para nada, pero cuando uno entra a Teletón fue como ¡fua! Es grande, bonito, todos felices, todos jugando, aparte de que es un espacio súper cómodo. Me enseña cómo seguir mi vida, cómo hacer las cosas, cómo vivir con lo que tengo. Pese a esto, Joseph contó que un día perdió toda esperanza y salió de su casa con la idea de terminar con todo, hasta que... Miro al suelo y todo y me encontré 10 lucas. A lo mejor ni siquiera era una señal o algo, ¿no? Pero yo quería creer que es una señal, yo quería tener esperanza. Esos 10.000 pesos se transformaron en la primera donación de esta Teletón, junto a lo recaudado por los vecinos de su comuna, Pedro Aguirre Cerda. Es esperanza.
cuando me puse adolescente, medio punky, decía, oye, acá en verdad quizás son las empresas las que hacen la movida. Y no son las empresas, son ustedes. Más de 2 millones de chilenos y chilenas hacen posible que la Teletón funcione todos los días. Y eso lo sé además porque la Teletón es una de las instituciones más transparentes de nuestro país. Como es tradición, las primeras horas de la Cruzada Solidaria continuaron con las palabras del presidente de la República. Como Estado podemos hacer mucho más. Como Estado tenemos que preocuparnos de, como decíamos en el video, de ese 20% de chilenos y chilenas que tienen el derecho a recorrer todo Chile, de hacerlo más inclusivo. Minutos después sería el turno de quien lideró esta campaña desde sus inicios en 1978, quien dio un importante anuncio. Ayer nos avisaron que el GORE había por unanimidad ya aprobado el instituto en una región que faltaba, en O'Higgins. Así que se construye para Rancagua. Ya está todo listo para que también el GORE por unanimidad, esperamos, también acepte allá en Ñuble, podamos tener en Chillán, la otra región donde no estaban los institutos. La Teletón le pertenece al alma del chileno, a cada habitante de este país. Esta instancia es un factor de unión nacional. Siempre hemos estado presentes los Tachuelas en Teletón. La historia de Joaquina sería la segunda de la velada. Una niña de 5 años se encuentra internada de gravedad luego de recibir una descarga eléctrica al interior de un circo. Es la nieta de Joaquín Maluenda, conocido en el mundo circense como el Tachuela Grande. Joaquina llegó a la Teletón sin poder mover ni un músculo, sin mantenerse de pie y alimentándose por sonda. Los cambios con las terapias han sido increíbles. Empezó a mover sus manos, se empezó a levantar, empezó a querer comunicarse. Hoy la Jojo ya está de vuelta y verla ahora caminando te emociona y me siento feliz. Ya que estoy ultra solo pensando en que me cambiaste por otro. Historias emotivas que marcaron el inicio de la extensa transmisión, en las que la música, la magia y el humor también han sido parte. Pero tengo más de 40 años. Yo estoy entre 40 y la muerte, fíjate. Estoy entre 40 y un guatero de semillas, viendo una serie los días viernes. Este sábado, además de la transmisión, el pulso de la cruzada se sintió en distintos rincones del país. Tras 2 años de suspensión, los chilenos volvieron presencialmente a realizar sus aportes a esta obra. Es muy importante la Teletón. Tenemos que cuidarla mucho porque si no los niños serán un poco tristes. O sea, yo creo que para los niños es fundamental hacer este rito. Uno lo vivió cuando era niño. Me gusta venir presencialmente, independiente que se pueda hacer online, porque es una experiencia para ellas, es algo que les quede y que el día de mañana pueden replicar con sus hijos. Teletón es una institución que recibe a todo el mundo, así que quisimos juntarnos una cantidad de voluntarios, amigos. A horas del término de las 27 horas, aún estamos lejos de la meta de más de 35.000 millones de pesos. Aunque tal como en otros años, la esperanza sigue intacta de que cada chileno realice un aporte, lo que sea, para que esta obra siga dibujando sonrisas en las familias que lo necesitan. Sigue. Está sola, mira. Ven. ¿Ves? Por supuesto, después de 24 horas central, seguimos con la Teletón ahí mirando lo que es la meta tan importante para esta hermosa obra que es la Teletón. Vamos con otros temas en 24 horas central. Tras más de 4 meses de búsqueda, fue encontrado el cuerpo del estudiante desaparecido durante una excursión en el Cerro Malalcura, en San Fabián de Alico, región de Ñuble. El último registro que se tenía de Leonardo Morina Yeneles, de 21 años, era un audio que había enviado a su hermano, en el que contaba que no podía descender. Hace unos días, un vecino del sector, donde desapareció el joven, encontró una zapatilla de trekking que fue identificada por los familiares como perteneciente al joven estudiante de ingeniería eléctrica. Tras ese hallazgo, carabineros del GOPE de Ñuble reorientaron las labores de búsqueda del cuerpo. Su hallazgo fue confirmado por familiares y autoridades. Vamos a otro tema. Hoy se celebró el Día Nacional de la Cuidadora Informal, una fecha que sirvió para revisar todas las acciones pendientes para que esta labor no remunerada sea reconocida y que así puedan recibir beneficios sociales que hoy carecen. Blanca es madre de Isidora. Tuvo que dejar su trabajo para dedicarse a otro que no es remunerado.
el cuidado de su hija que padece un síndrome genético. Blanca, hace 9 años, no ha podido salir de su casa. Soy cuidadora, dejé todo por mi hija, dejé mi trabajo por mi hija y soy 24/7 con la ICI. Muy importante para todas nosotras, o no solamente para mí, es muy importante que seamos reconocidas como mamá, como cuidadoras. En nuestro país existe más de 1.120.000 personas que necesitan de cuidados y quienes realizan esta labor son en su mayoría mujeres. Según la encuesta CACEN, en 2020 el 32% de las mujeres inactivas lo eran por motivos de cuidados y crianza. En el caso de los hombres, solo un 2%. Andrea cuida a sus 3 hijos y también a su madre. Es como decir una tras otra, pero siempre con un tema de fuerza para seguir adelante. Obviamente somos seres humanos y nos caemos, pero eso no te lleva a que tenés que seguir adelante. Pero además del reconocimiento de su labor, necesitan acciones concretas para que sus derechos sean respetados. El gobierno regional trabaja en conjunto con 12 organizaciones en un plan cuyo principal objetivo es entregar aportes monetarios para quienes realizan esta labor impostergable. El 90% son mujeres, en promedio llevan 12 años, algunas tú escuchaste cerca de 46 años cuidando a un ser querido y nunca han tenido vacaciones. Vamos a hacer un programa que es el primero en Chile, que son 1.600 millones de pesos, ¿para qué? Para ayudar a las cuidadoras. Llegó el momento de poner en la primera fila a quienes han dado su vida para cuidar a los demás. Por otro lado, la propuesta de reformas de pensiones del gobierno otorga cotizaciones para cuidados de dependencia severa o moderada para personas inscritas en el módulo de cuidadores del Registro Social de Hogares, con un tope de 2 años. Reconocemos el trabajo de cuidado doméstico y también de maternidad a través de un complemento a la pensión por cada mes no cotizado por haber estado cuidando. Desde la próxima semana se comenzará a implementar el registro de cuidadores. Desde los Ministerios de la Mujer y de Desarrollo Social impulsan en conjunto una agenda que pretende redistribuir y reducir la carga de quienes realizan esta labor e identificarlos claramente para otorgarle beneficios sociales que por décadas no han recibido. En materia internacional, Irán admitió haber entregado drones a Rusia antes de la guerra con Ucrania. Este sábado, el ministro de Relaciones Exteriores iraní aseguró que entregó una cantidad limitada de aviones no tripulados a Rusia meses antes de la guerra. Esto luego de semanas de acusaciones por parte de Estados Unidos y sus aliados sobre el uso ruso de drones iraníes con cargas explosivas durante el conflicto. Washington también ha acusado a Irán de proporcionar misiles y de enviar personal militar a Crimea, ciudad anexada por Rusia en 2014. Sin embargo, el ministro iraní no hizo comentarios al respecto. Con respecto a la protesta iniciada por algunos países occidentales que dicen que la República Islámica de Irán ha proporcionado a Rusia misiles y drones para ayudarla con la guerra en Ucrania, la parte de los misiles es completamente falsa. La parte de los drones es cierta. Dimos un número de drones limitados meses antes de la guerra. En tanto, el ejército ucraniano asegura que hasta ahora ha derribado cientos de drones kamikaze de fabricación iraní. Y luego de 2 años, el Estadio Nacional vuelve a ser el escenario del cierre de la Teletón, que se inicia dentro de algunos minutos más. Para conocer más detalles de lo que será el show de clausura de esta cruzada solidaria, ya estamos en contacto con Yesenia Yamet. Yesenia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Nico, muy buenas noches. Una jornada cargada por la emotividad es lo que hemos vivido durante estas ya casi 27 horas de amor, en la que hemos podido conocer el testimonio de niños, adolescentes y familias sobre cómo la Teletón ha ayudado en su proceso de rehabilitación. Por eso estamos atentos a lo que va a ocurrir en el Estadio Nacional esta noche, donde vamos a tener la presencia de artistas como Nati Natacha, Pimpinela, Denis Rosenthal y Pailita, uno de los más esperados de esta noche. Hay que mencionarlo. Es por eso que es importante hacer un llamado a seguir donando a través de la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile, ya que el último cómputo que tenemos es que estamos cerca de los 20.000 millones. Sin embargo, aún queda un largo camino para recorrer para alcanzar los 35.000 millones de pesos, que es la meta que se puso para este año, para la 33ª edición de esta Teletón. Un punto también importante, Nico,
es como tú bien mencionabas, que en los últimos 2 años no se ha hecho un show masivo de la Teletón. Esta vez vuelve el cierre al Estadio Nacional, por eso es algo histórico, una jornada maratónica es la que hemos estado viviendo en estas 27 horas de amor. Vamos a quedar atentos a lo que continúa ocurriendo desde el estadio, con todo el show. A esta hora siguen ingresando personas, lo podemos ver a lo que está ocurriendo, que siguen ingresando personas. El estadio ya está en una tasa del 95% de ocupación, por lo que se espera que ya en algunos minutos el show de El Vamos para este cierre del año 2022 de esta nueva edición de la Teletón, Nico. De todas maneras, Yesenia, después de 24 horas central seguimos con la Teletón y inmediatamente con el cierre de esta fiesta solidaria, esperando, viendo la meta que está cerca, pero tu aporte importa. Es tiempo ya de hacer eso. Muchísimas gracias, Yesenia. Y con esas imágenes hacemos una pausa. Regresamos de inmediato con más de 24 horas. Estas imágenes son parte del que muchos han definido como el estreno más esperado de 2022 en Hollywood. Hablamos de Avatar, el sentido del agua. ¿Cuándo llega a los cines y qué podemos esperar de esta película? Casi 13 años han pasado desde el estreno de Avatar, la película que más dinero ha recaudado en la historia del cine. Ahora, su secuela, Avatar, El Camino del Agua, acaba de lanzar su tráiler oficial en la antesala de uno de los estrenos más esperados de este año. Por ahora se sabe que la película durará más de 3 horas y que tendrá una narrativa centrada en la familia y el cuidado de los océanos. Así como la primera habló un poco de la selva tropical, siempre con la idea de proteger estos espacios, la segunda entrega lo va a abordar desde la perspectiva de los océanos. Ambientada una década después de los acontecimientos ocurridos en la primera entrega, la cinta narra la historia de la familia Sully, conformada por los protagonistas del filme original, Jake y Neytiri. Ellos tendrán que enfrentar una nueva guerra. Esta nueva entrega, al igual que la primera, también será dirigida por James Cameron, que tras el éxito generalizado de la primera película, anunció 2 secuelas en 2010. Sin embargo, recién ahora, la primera de ellas ve la luz. Avatar históricamente es una historia que está muy adelantada a su época en términos principalmente de la tecnología que se necesita para funcionar. La historia surge, ¿no?, de la primera Avatar a mediados de los 90 y vemos la primera película recién en el 2009. Una cinta que tendrá aspectos innovadores. De hecho, la necesidad de desarrollar escenas de captura de movimiento bajo agua, algo nunca antes hecho, causó gran parte de los atrasos. Además, la película tiene una tecnología que permite verla en 3D sin necesidad de lentes especiales. Pero estos esfuerzos también se trasladaron al aspecto económico, pues esta es una de las películas más caras de todos los tiempos, con un presupuesto de nada menos que $250 millones. Yo creo que hay muchas expectativas respecto a lo que va a ocurrir con la película. Hay que pensar que Avatar, la primera parte, logró destronar al mismo Cameron con Titanic como la película más taquillera de la historia. Y el desafío que tiene en términos de lograr que las audiencias vuelvan a las salas. Su estreno será el 15 de diciembre en los cines chilenos, esperando ser una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Y Taylor Swift batió un nuevo récord y se convirtió en la primera La Maja Desnuda y de La Maja Vestida de Francisco Goya, expuestos en el Museo Nacional del Prado en Madrid. Esto es señal de protesta por la emergencia climática. En el muro donde están las pinturas se escribieron más 1,5 grados para alertar sobre el aumento de la temperatura mundial que provocará un clima inestable y graves consecuencias en todo el planeta. Fuentes del gobierno español anunciaron que la policía se llevó a los 2 activistas y la dirección del museo señaló que las pinturas no sufrieron daños, aunque es posible que los marcos tengan ligeros desperfectos. Termina 24 horas central, pero les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizado a transmitir programas para mayores de 18 años. Y ahora, el cierre de la Teletón 2022. Muy buenas noches. Imagen que estamos viendo del Estadio Nacional. Vuelve la Teletón cerca, pero todavía falta para llegar a esta meta de los 35.000 millones de pesos. Una meta importante para
los institutos, para el trabajo, para todo lo que significa la Teletón y que hemos visto también en esta transmisión ininterrumpida a través de nuestro canal, también de la señal abierta de la televisión chilena. Importante también seguir aportando, es importante, porque justamente la Teletón necesita de todos, de ti, de mí, de todos los que estamos aquí haciendo el apaño, el empuje para que cientos, miles de niños, jóvenes puedan seguir con su rehabilitación, puedan traspasar las vallas que le ha presentado la vida y por supuesto nosotros tenemos que ser parte de eso. Muchísimas gracias, vamos de inmediato entonces con el cierre de la Teletón. Muy buenas noches.